Buenos días, licenciada, compañeros. Mi tema es hablar sobre los 7 reyes de Roma. El primer rey de Roma fue Rómulo, el primer monarca. Cuenta la historia que tenía un hermano gemelo, que fueron abandonados por sus padres, tirándolos a la calle, y asimismo una mujer llamada Loba los encontró y los llevó a vivir a su hogar. A esa mujer llamada Loba era reconocida como una prostituta, y asimismo pasaron los tiempos hasta obtener el puesto de rey de Roma. Estando en el poder, Rómulo, sus intenciones eran aceptar a todo tipo de personas de cada ciudad. Esto fue con la intención de aceptar más mujeres que hacía falta en la ciudad de Roma, y asimismo casarlos con los romanos para así aumentar el número de habitantes. Esta acción lo llevó a desembocar una guerra entre romanos y sabinos que acaba con ambos pueblos pactando su unión. El segundo rey de Roma fue Numa Pompilio, segundo rey que potenció los derechos y acuerdo de paz entre Roma y el resto de las ciudades. Los romanos en esa época tenían la costumbre de cerrar las puertas del templo en señal de paz, abrirlas cuando Roma estaba en guerra. Durante el reinado de Numa Pompilio, las puertas siempre permanecieron cerradas con una intención del rey que todas las ciudades estuvieran en paz. El tercer rey fue Tulio Hostilio. Fue un líder guerrero y ambicioso. Durante su gobierno declaró la guerra a las ciudades de Alba Longa, Fidenas, Veyes y el Sabines, de forma que Roma obtuvo así nuevos territorios y mayor poder. Fue durante el reino de Tulio que la ciudad de Alba Longa fue completamente destruida y todo integrado de su población en Roma. El cuarto rey fue Anco Marcio. Nació en el año 675 a.C. y falleció en el año 616 a.C. Acción que tomó él estando en el reino. Fortificó el Janículo uniendo a la ciudad, incluyéndolo dentro de sus muros. Construyó una puente de madera sobre el río Tíber. El pueblo el súblico, también hablado en latín Punis Sublis, fundó el puerto de Ostia para proteger el estuario del Tíber. Construyó unas salinas, erigió la primera prisión de Roma para encerrar a todas esas personas que violaban algún rey o una regla de la nación de Roma. El quinto rey de Roma fue Tarquinio Prisco. La historia relata que sube como gobierno de Roma en el año 616 a.C. Fue auténtico fundador de la ciudad de Roma, la cual llega a la acción de aconsejar a una reunión, asimismo juntar a los reinos, excepto los hijos. Él era el tutor de Anco Marcio. Él, un tiempo antes, mandó a los hijos del rey para una cacería, que fue un pretexto de él para tomar el poder
y así ser elegido como único heredero del trono. Entonces, él estando en el trono, ya obteniendo el poder, hizo grandes obras en la ciudad. Finalmente fue asesinado por los hijos de Ancomarcio, que querían recuperar nuevamente el trono. El sexto rey de Roma fue Servitulio. Fue el sexto rey elegido por la viuda del rey Tarquinio Prisco, que fue ganando la confianza de la reina, y asimismo lo colocan como el rey de Roma. Estando en el poder, él construye las murallas de Roma, que es considerado como uno de los mejores reyes, estando como gobierno en su tiempo. Pero fue asesinado por su propia hija Tulia, que fueron cómplices con su marido, conocido como Tarquinio el Soberbio, que se ocupa en su lugar. El séptimo rey de Roma, el último, fue Tarquinio el Soberbio. Fue el último rey de Roma antes de Cristo, y también el último de sus 3 reyes etrusco, que reinó entre el año 616 a.C. al 518 a.C. Encarnó como ningún otro rey la figura del tirano oriental, que tanto acabarían odiando los ciudadanos de Roma. Después de haber alcanzado el poder asesinando a su suegro Servitulio, el emperador, que se superó con creces con la mentalidad de haciendo maldades hasta llegar al poder de gobernar. Y así mismo pasaron los tiempos, que los reyes empezaron de ya no llegar a la ciudad de Roma, por la misma razón que muchos eran asesinados por sus propias familias. Eso fue una explicación de lo interesante de los 7 reyes. Gracias. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana. El primero fue la monarquía, el segundo la república. Pero antes quisiera brevemente darles a conocer el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo, fundando así la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma era la monarquía, hasta que fue expulsado su último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca, se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púrica de Cartago. Las guerras púricas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales en la península itálica y adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdinia,
Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento el comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR Senatus Polus Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma hizo con un control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado, incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Patricios y plebeyos. Los patricios eran aquellas personas en la antigua Roma que podían tener derecho absolutamente a todo. Sin embargo, no tenían los derechos que los plebeyos tenían. En este caso, los plebeyos son aquellas personas que no gozan de los privilegios de los patricios. Un ejemplo, los patricios sí podían someterse a los mejores cargos de la sociedad, los mejores cargos políticos, podían también estar en el ámbito religioso, más los plebeyos eran los que iban a las guerras, a las centurías. Eran esas divisiones clasistas, por así decirlo, ya que no había igualdad de derecho. Y era aquí la controversia entre patricios y plebeyos, porque mientras los plebeyos iban a la guerra, ellos no podían cultivar sus terrenos. En cambio, los patricios se quedaban dirigiendo las guerras. De igual forma no podían hacerlo porque era un derecho público que no podían ellos optar, lo cual eso era lo que peleaban de gran controversia. En el año 494 a.C., los plebeyos se negaron a combatir y hacían toda forma de excusa, ya que ellos se negaban a combatir por parte de los patricios. Los patricios tenían el poder de hacerlo, sí, mas no podían obligarlos. La riqueza de los plebeyos era la explotación colonial, los monopolios. Ellos ya no querían luchar, lo que produjo una gran controversia con los patricios, una nueva clase de gobernante. Luego de una gran lucha social, se logró la conciencia social y la equidad política, llegando a esto a que los patricios y los plebeyos tuvieran los mismos derechos y los mismos privilegios, quedando así con el mismo derecho de la posesión de tierras. Unos no tenían el derecho de tener más y otros menos, todos eran por igual. Por eso era que se creó y se establecieron pactos sólidos, de cual llegamos a la conclusión de que la justicia y la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano puede ser mucho ni poco que otro, que todos tengan la igualdad de tener y obtener lo que se desee. Un joven patricio romano cayó en Murcio, se ofreció como voluntario para abrirse camino hasta el campamento Estrusco y asesinar a Porcena, pero fue capturado y se le amenazó con quemarlo vivo si no informaba el detalle de lo que sucedía en Roma. El joven romano no mostraba mayor miedo, entonces metió su mano en el fuego y la mantuvo ahí pacientemente. Entonces Porcena quedó impresionado con tal heroísmo y no quiso gobernar tal pueblo por tales hombres. Por el motivo que negoció la paz, se marchó sin colocar a Tarquino el Soberbio nuevamente en el trono. Por desgracia, los historiadores modernos están totalmente seguros de que estas historias
son falsas, son nada más que leyendas y que fueron inventadas por los romanos de épocas anteriores para ocultar el embarazoso hecho de que los estrucos en realidad derrotaron a los romanos y los obligaron a aceptar la dominación etrusca. A causa de esto, la influencia romana sobre el resto de Lacio quedó anulada por un considerable periodo. Sin embargo, la derrota romana no fue total. Por fines tuvo que admitir que no se restablecería la monarquía y a la larga era esto lo importante. La última aparición de los tarquinos en la leyenda romana y el lugar fue en el 496 a.C., cuando el lugar, las ciudades latinas aprovechaban las pérdidas romanas frente a Porcena, trataron de acabar la tarea del ejército latino con Tarquino. El soberbio y sus hijos cabalgando al frente hicieron frente a los romanos en el lago Regil, cerca de la misma ciudad de Roma. Obtuvieron la completa victoria y con excepción del viejo rey, Tarquino el soberbio aniquila a Marc y el soberbio se retiró con más y murió en la batalla. Dicen las leyendas que los romanos, el ejército fue ayudado por jinetes de diferentes dimensiones, por Castor y Polus, hermanos de Helena de Troya. Buen día, compañeros y licenciada. El día de hoy me toca exponerles sobre la conquista de Italia. Sin duda alguna, en Roma hay mucha historia y muchos procesos históricos, también personajes históricos como lo son Julio César y Octavio. Sin embargo, hay algo también que marca una pauta muy importante en la historia de Roma y es cómo Roma logra expandirse a casi toda Italia. Esto pasa por medio de guerras civiles que se ejecutaron en ese tiempo. Fue un proceso, pues tuvieron varias guerras con distintos grupos que a continuación les explicaré. Quiero comenzar explicándoles ciertas ciudades que se mencionan en esta historia para una mejor comprensión de ustedes. Empezamos hablando de una ciudad que se encontraba al este de Italia y tenía establecido en ese lugar un imperio que se llamaba el Imperio Asirio. Este imperio asirio había sido derrotado y en su lugar estaba creciendo uno nuevo que llevaba el nombre del Imperio Persa. Este imperio persa se caracterizaba porque se decía que estaba mejor gobernado. En este imperio persa también pues lograba dominar algunas partes de Asia Occidental y algunas ciudades de Egipto. Luego pues los griegos tuvieron una época de grandeza o de apogeo en el primer siglo de la República Romana. Después, por otro lado, los romanos se estaban recuperando de la dominación de los etruscos. ¿Y quiénes eran los etruscos? Los etruscos eran los mayores enemigos o rivales de los romanos y pues que en ese tiempo habían logrado dominar a la República Romana y ellos estaban tratando de recuperarse de esa dominación. Por otro lado también se menciona a Atenas. Atenas pues estaba logrando la cima, un gran éxito en cuanto a reflejar la historia ante todo el mundo. Sin embargo, pues por las distintas guerras que existían en ese tiempo entre las mismas ciudades griegas, Atenas fue derrotada y por su principal rival, que era Esparta. Sin embargo, pues Esparta después de un tiempo también fue derrotada por otra ciudad griega que llevaba. Se menciona también en la historia que existe una ciudad al sur de Italia llamada Cilicia. En Cilicia existía Siracusa, en donde ocurrió un gran hecho que le tomó por sorpresa a muchos, ya que el gobernador de esta ciudad era Dionisio, y Dionisio en el año 350 fallece. Él había impedido muchas alianzas para que esta ciudad se diera a conocer alrededor del mundo. Llega al poder entonces, después de la muerte de Dionisio, llega al poder Filipo II, y Filipo II hace sentir su poder creando muchas alianzas incluso con otros países. Y pues todo esto mientras ocurría en esta ciudad, a los romanos pues no les importaba porque esto era en Cilicia y Macedonia, que pues se encontraba un poco lejos de la zona céntrica de Roma, por lo que los romanos aprovechaban ese tiempo para crear planes estratégicos de cuándo podían atacar a estas ciudades. A continuación les voy a explicar
que existieron varias guerras con varios grupos, y cada grupo pues no solo tuvo una guerra, sino tuvieron entre 2 y 3 alrededor de esas 2 o 3 con el pueblo romano. Vamos a hablar entonces de la guerra que se tuvo contra Veyes. Veyes era la ciudad más rica de los etruscos. Como ustedes bien recordarán, les mencioné hace un momento que los etruscos eran los mayores rivales de Roma. Entonces Roma aprovechó la primera oportunidad, o sea que se ejecutó la primera guerra contra los etruscos. Los etruscos pues estaban preparados para recibir a Roma en esa guerra y su fuerza fue inquebrantable, por lo tanto Roma tuvo que asumir su derrota. Pero ellos aprovechan otro momento en donde Veyes estaba pasando por problemas tanto económicos como políticos, entonces Roma aprovecha para atacarlos y pues consiguen la victoria en esta guerra, y lo que hacen con los habitantes de Veyes es venderlos como esclavos. Pero llega otra tercera oportunidad donde Roma reafirma su victoria, y en esta tercera oportunidad pues se dan muchos acontecimientos en donde Roma deja casi destruida esa ciudad, aprovechando que pues esa ciudad había bajado de habitantes, y Roma también contaba en esa oportunidad con el apoyo de la Liga Latina, que más adelante explicaremos quiénes son la Liga Latina y la guerra que también tuvieron con Roma. Entonces Roma pues se apodera totalmente de esta ciudad de Veyes, dejándola totalmente destruida. Es así como se ejecutan las 3 primeras guerras contra la ciudad de Veyes, y pues Roma toma el control, se establece como un poder al cual se respetaba en Veyes. Esta es la historia de la guerra que se tuvo contra Veyes. Vamos a hablar a continuación de la guerra contra los samnitas. La guerra contra los samnitas pues estuvo dividida en 3 etapas. La primera guerra se da entre el año de 343 y pues comienza por el control de Campania. El control de Campania marca pues una serie de conflictos, ya que los samnitas invaden este territorio y los romanos salen a la defensa para obstaculizarles que ellos pudieran imponer su poderío. A pesar de esto, pues se llega a un acuerdo mutuo en donde ambos se retirarían de esta región. Sin embargo, los romanos no respetan el tratado que habían tenido y se establecen construcciones en Campania con el pretexto de que podían protegerse a futuros ataques samnitas. La segunda guerra se da pues porque Roma invade Nápoles y se desata una serie de conflictos en donde los samnitas obtienen la victoria en Orcas Caudinas, en donde les proponen a los romanos que les pueden perdonar la vida a cambio de que ellos abandonen Campania y que ya no regresen más. Pues a pesar de esto, los romanos no vuelven a respetar este acuerdo que tenían y aprovechan para empezar con una infraestructura que conectaba desde Roma a Campania, y esto pues les dio ventaja en la siguiente guerra, ya que podía movilizar por esta infraestructura más rápido sus tropas, y efectivamente pues ese fue un plan estratégico, ya que de esta manera lograron vencer al pueblo samnita porque ellos movilizaban a través de esta infraestructura más rápido sus tropas, y pues los romanos obtienen la victoria. En la tercera guerra pues los samnitas obtienen apoyo de los galos. Ellos aprovechan una incursión gala para que los galos les apoyen a vencer a los romanos. Incluso los galos logran entrar a Roma, pero Roma pues pudo defenderse y pudo lograr la victoria, derrotando no solo a los samnitas, sino también derrotando a los galos. De esta manera pues Roma se logra establecer, derrotando a estos dos grupos que eran tanto los samnitas como los galos, y este pues fue un gran paso, ya que ellos impusieron su poder de nuevo en esta ciudad. Vamos a hablar de la guerra latina. La guerra latina comienza en el año 340 y esta se desata ya que varios miembros de la Liga Latina
pues no estaban de acuerdo con muchas cosas de los romanos y decidieron rebelarse ante el poder de los romanos, a pesar de que ellos ya tenían un tratado en donde se supone se apoyarían unos a otros. En esta guerra contaban también con el apoyo de los volscos, y pues estos habían sido derrotados por Roma en el año de 494, pero pues Roma consiguió la victoria de nuevo, y pues la victoria la logró contra estos dos grupos, tanto la Liga Latina como los volscos, y pues disolvió la Liga Latina y conquistó el territorio de los volscos. Es así como se presenta la guerra contra la Liga Latina. Pues a pesar de que ellos ya tenían un tratado, la Liga Latina enfrentó a los romanos, pues quedando totalmente derrotados. En este momento vamos a continuar con otra de las guerras que se dieron, y pues esta fue la guerra final, que esta se desata o lleva el nombre de la guerra de Tarento. Esta fue, como les menciono, la última guerra. La guerra de Tarento se da entre el año de 282 y 272 a.C. y pues vamos a empezar hablando de que Tarento era la ciudad o una de las ciudades más poderosas de Italia, a la cual también los romanos querían conquistar, y sin duda alguna pues lo lograron. Ellos tuvieron apoyo del rey Pirro, quien en la primera guerra que se desata es como el comandante de toda la tropa, y logran vencer a los romanos. Sin embargo, aunque ellos lograron vencer, tuvieron bastantes bajas y solicitaron un acuerdo de paz, en donde les establecían a los romanos que podían repartirse el poder de toda Italia. Sin embargo, los romanos no aceptaron este acuerdo, lo rechazan totalmente, y los romanos emprenden una nueva ofensiva, y esto se lleva a cabo en el año de 728 a.C. y se enfrentan contra los epirotas, que eran mandados por el rey Pirro, y pues logran vencer a los epirotas, y con esto pues el rey Pirro decide abandonar el sur de Italia, y pues Roma persigue todo ese lapso de tiempo hasta que logra conquistar Tarento, y esto se da en el año 272 a.C. Roma logra conquistar Tarento, tanto todo el centro y el sur de la península itálica. Esto pues le permite a Roma establecerse como la máxima potencia o el máximo poderío en toda Italia, y es así como logramos ver el transcurso de todo el proceso que se llevó, que no fueron ni un año, no fueron meses, sino fue un proceso largo en donde Roma tuvo que perder a varias personas, porque recordemos que se enfrentaban en guerras, y fue un lapso de tiempo en el que también tuvieron que crear planes estratégicos para poder atacar a los enemigos cuando ellos estuvieran más debilitados o cuando estuvieran pasando situaciones tanto difíciles, tanto económica como políticamente. De esta manera nos damos cuenta que Roma pues era sin duda una gran potencia, que no es solamente así como concluimos la explicación de la conquista de Italia y el gran proceso que se llevó a cabo, que fueron años de guerra, pero al final pues Roma logra conquistar y hacer su expansión por casi toda Italia. Muchas gracias por su atención. Licenciada, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. En estos momentos voy a hablar relacionado a la conquista de Sicilia. La conquista de Sicilia, los romanos estaban en guerra con Samio durante medio siglo. El hijo de Filipo de Macedonia está logrando hazaña militar en esos tiempos. Poseían un pequeño grupo y muy eficiente
ejército bien entrenado. Alejandro Magno pasó a Asia Menor y pasó por el imperio persa. Ganaban todas las batallas con sus enemigos, llevó armas y todo el equipo de defensa y la cultura griega a los desiertos en Asia Central, en India, entre otros. Pero antes del 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia cuando tenía 33 años. Para tal caso dejó el trono a su hermano con deficiencia mental. Él no se sentía al 100% y es por eso que tenía deficiencia mental. Por tal razón, los generales de aquel imperio empezaron a disputarse el trono, empezaron a pelear sobre el trono del imperio. Y entonces así luchando entre ellos para obtener el trono, pero en el 301. Eso quiere decir que en el año 301, después que estuvieron batallando en Asia Menor, ninguno de ellos tenía que quedarse con todo. Al final, quedó dividido. Los principales pueblos como Asia, Siria, Babilonia y otras regiones del este quedaron bajo la dominación y mando del general Seleuco, quien se proclamó rey desde aquel entonces. Los descendientes del general Seleuco, se sabía que sus descendientes iban a gobernar durante mucho tiempo, por lo que crearon su imperio llamado Imperio Seleucida. Pues Egipto cayó en manos de generales de Alejandro llamado Ptolomeo, los descendientes de esos gobernantes. Mucho tiempo, por lo que crearon su imperio llamado Seleuca. Egipto como reyes. En ese lapso de tiempo en el que gobernaron, los llamaron Egipto Ptolemaica. Al final, Asia Menor quedó dividida en pequeños reinos En ese conjunto de pequeñas partes macedónicas del imperio persa fueron los reinos helenísticos. 281 años de Cristo, cuando Roma y Tarento estaban por combatir, al final no hubo riña porque estaban atareados en riña unos con otros. Cerca de Asia Menor a otros lugares para ser gobernantes de otros reinos. Más débil quedó cuando la familia macedónica desapareció y que los otros generales estén luchando por este imperio. 281 años antes de Cristo, Macedonia se encontraba sola y no podía ayudar a nadie porque estaba debilitada. La ayuda aún el reino de Egipto. El gobernante de dicho imperio era Pirro, hijo del primo de Alejandro. Este había invadido Italia. Este gobernante tuvo muchos conflictos. Era primo, hijo del primo de Alejandro. Uno de los mejores generales de esa época. Estaba más cerca de Tarento y siempre estaba en una aventura militar.
los tarentinos le pidieron que combatieran. Era un gran general y encontraban y le encantaba luchar en ese tiempo. Por supuesto, acudió al llamado y fue a Terentu. No estaba allí por ayudar, sino que tenía planes. Quería liderar un ejército griego, quienes tenían que derrotar a Roma y Cartago y crear en Occidente un imperio grande como el que tuvo su primo Alejandro Magno. Pirro llevó con él 25.000 soldados veteranos y bien entrenados en la técnica de la falange. Las tribus italianas no iban a luchar como lo hacían antes, sino que se iban a enfrentar contra un avezado general quien era un experto en arte de la guerra. Estaba preparado para cualquier situación. El general Pirro no solo llevó hombres, sino aplicó las estrategias para ganar la guerra. Aplicó varias estrategias que usó su primo Alejandro. Llevar ejércitos indios con enormes elefantes de grandes colmillos. Lo usaban como un tanque para atemorizar, para que el enemigo tuviera más miedo y aplastarlos con el peso. Estos animales fueron usados durante una generación para combatir. Primero puso en verdad a los tarentinos para que los ayudaran. Tenían que colaborar los más débiles. Los enviaba a Espiro para que los otros callaran, para que no dijeran nada. Un terreno plano para entrenar con las técnicas de falange a su caballería y elefante. Por supuesto salieron victoriosos. Victoriosos en ese momento porque ganaron la batalla. En la época de invierno, los romanos enviaron Cayo Fabricio para que liberaran prisioneros romanos, pero fracasó el plan. No tuvo éxito con ese plan. Pirro lo sobornó, pero no quiso, a pesar que Fabricio era pobre. Pirro sobornó de todas las formas, pero su respuesta fue negativo. Pero viendo que cayó, mandó a liberar a todos los prisioneros sin rescate. Un médico de Pirro fue enviado al campamento romano para envenenar al rey. Fabricio hizo que agarraran el asesino y se lo devolvió a Pirro. Organizó varias batallas, pero poco a poco fue debilitado su ejército y no podía confiar en otras religiones. Roma tenía una variedad de métodos de dominación y los usaban. Tenía estrategias cómo combatir, cómo luchar contra sus agresores. Tenían las riendas y arreglaban las cosas a su modo. Roma ejercía una denominación un siglo después de haber sido arrasada. Es una potencia mundial y la última que rápidamente tenía que